nos vamos a ocupar de uno de los países que está en una situación de mayor crisis en este momento, que es el Perú de Pedro Castillo, un gobierno que desde el arranque tuvo problemas para consolidarse y que ahora está atravesado por las consecuencias de la guerra, y por eso es que vamos a recurrir a nuestras conexiones. Exactamente, y nuestro primer personaje, nuestra primera conexión, es un personaje muy poco conocido, pero nos va a permitir entender qué pasa. Se llama Ángel Misayauri. Ángel Misayauri es un líder agrario de una región de Perú que se llama Junín, donde empezó la revuelta contra Castillo o la protesta que ha sacudido al Perú en las últimas semanas y que además amenaza con la continuidad de Castillo en el poder. Lo entrevistaron en varios lugares y Misayauri explicó como líder agrario cuáles son los motivos de su protesta. Nosotros mencionamos el tema del combustible también y el tema de los fertilizantes. Es lamentable que el tema del combustible siga subiendo. Nuestro costo de inversión por hectárea se ha elevado a un 80%. En Junín, desde hace bastante tiempo, hay una articulación entre los distintos sectores de transporte, desde mototaxis hasta camioneros, colectiveros, por reclamos vinculados al aumento sostenido del precio de combustible. Pero en las últimas semanas eso se puso más duro por el creciente precio de los combustibles en el mundo, producto de la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia a Ucrania, y luego se sumaron los sectores agrarios, y los sectores agrarios plantearon otro problema que no tenía que ver directamente con el combustible, sino con los fertilizantes. Se organizaron, tomaron rutas, etcétera, y así empezó la protesta. Necesitamos ayuda. Ahora todas las cosas han subido. El abono ha subido. ¿Cómo vamos a sembrar? Dime usted, ¿vamos a poder sembrar para el otro año? ¿Qué cosa va a comer la ciudad? La ciudad va a morir de hambre. Ustedes escuchaban recién a una granjera, ahora escuchen lo que decía un conductor de camiones. Es que siempre nos sentimos traicionados. Esto es el pueblo. No somos nosotros el pueblo que se ha levantado. Porque el señor Pedro Castillo no quiere dialogar. Bueno, ahora para seguir entendiendo el origen de este conflicto nos vamos a tener que ir inevitablemente más lejos y nos vamos a ir a Rusia porque nuestra próxima conexión es Vladimir Putin. Sabemos que el ataque de Vladimir Putin a Ucrania está teniendo un efecto global y que una de las maneras en las que el mundo está cambiando tiene que ver con el impacto en el precio internacional de muchos productos, pero principalmente de la energía. Y el propio Putin reflexionaba sobre esto. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас, крупнейших поставщиков минеральных удобрений на мировые рынки. Негативные последствия для этого сектора мировой экономики неизбежны. Они просто неизбежны. Цены еще больше подрастут. La suba del combustible, así como ocurrió en Perú, en el mundo entero está generando conflictos y protestas. Fíjate, Ernesto, esta protesta en Madrid con 100.000 productores. Yo no he visto tanta gente junta como estoy viendo aquí hoy, reivindicando todos por el mismo problema. Y nada, le pedimos que al gobierno que ya nos escuche de una vez, por eso que le venimos demandando desde hace mucho tiempo, por un plan de choque para todos los costes de producción que estamos teniendo. Y aquí mismo en Argentina, donde por un lado sube el precio de lo que la Argentina le exporta al mundo, los granos, pero sube también el precio del combustible, entonces hay amenaza de protestas, ha habido ya algunos cortes, porque los productores que están en el momento de recoger la cosecha, se les está dificultando el acceso al gasoil y o no consiguen combustible o lo pagan más caro. A su vez, Argentina, previendo el invierno, está tratando de asegurarse la provisión del gas que produce Bolivia. Esta semana el presidente Alberto Fernández cerró un acuerdo con Bolivia para poder comprarle el gas que, por ejemplo, no le va a tener que vender a Brasil porque hubo muchas lluvias y Brasil tiene más energía hidroeléctrica. Vemos que es una suerte de rompecabezas todo esto, Ernesto, de algo que es realmente global, ¿no? Y volvamos a Perú, que es donde políticamente está teniendo más efectos. Nuestra tercera conexión es Pedro Castillo, nada menos que el presidente de Perú, un novedoso presidente que surge, que es un campesino, básicamente, que no tenía gran trayectoria política y que de repente se ve enfrentado a que viene de una historia de izquierda y se ve enfrentado a este grandísimo problema. Y reacciona de una manera más bien errática. Lo primero que hace es hablar de que aquellos que estaban protestando estaban pagos, es decir, los agrede. Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes y algunos cabecillas, que es necesario decirles acá que pondremos orden en las próximas horas. Fue como echar leña al fuego, la protesta se profundizó.
Ante esta situación, Pedro Castillo retrocede y pide disculpas. En alguna de esas declaraciones ha habido un malentendido y la tengo que aclarar pidiendo disculpas o perdón al pueblo. La tengo que hacer 1000 veces, lo haré porque jamás tengo malas intenciones. Como la protesta no paró, entonces Castillo avanza de nuevo y decreta el toque de queda, es decir, que durante todo un día nadie podía salir a la calle, particularmente en la capital, en Lima. El Consejo de Ministros decretó el estado de emergencia, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y a la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión y de tránsito en la provincia de Lima y Callao. Pese al toque de queda, hubo ataques contra edificios públicos, hubo revueltas, hubo represión por parte de la policía. Hasta el momento se cuentan 6 víctimas fatales y Castillo, cuando ve eso, vuelve a retroceder. A partir de la fecha vamos a dejar sin efecto esta inamovilidad que corresponde llamar a la tranquilidad del pueblo peruano. Y vamos a hablar de la oposición en Perú, porque el gobierno de Castillo surgió de una elección muy polarizada en una sociedad muy fragmentada y la líder de la oposición, o quien disputó las elecciones contra Castillo, fue Keiko Fujimori, que es nuestra próxima conexión. La oposición, por un lado, movilizó en las calles de Lima para reclamar una vez más, porque lo viene haciendo hace tiempo, la renuncia de Castillo a la presidencia. Además, formalmente hay un reclamo de parte de Fuerza Popular, que es el partido de Keiko Fujimori, reclamando, exigiendo la renuncia de Pedro Castillo a la presidencia. Fíjate este tuit de uno de sus diputados. Nuestra bancada ha tomado la determinación de no asistir a la reunión con Pedro Castillo. Había convocado Castillo a un encuentro con la oposición. La única solución a la crisis que vive nuestro país es que renuncie. Es hora de recuperar la gobernabilidad del país y fíjate el hashtag con el que movilizan Castillo renuncia ya. Castillo renuncia ya. Pero el problema, decíamos, de Castillo es que está aislado porque no solamente es predecible que Keiko Fujimori, con quien compitió en las elecciones, esté en ese lugar, pero también desde la izquierda, de quienes apoyaron inicialmente su candidatura, le están reclamando la renuncia. Es el caso de Verónica Mendoza, candidata de la izquierda que en la segunda vuelta electoral había apoyado a Castillo. Ahí está el tuit, dice: mi total rechazo a esta medida arbitraria y desproporcionada que antes se impuso en el corredor minero del sur y otras regiones y que nunca resolvió nada, sino por el contrario, puso en riesgo los derechos humanos y ahondó la distancia entre el Estado y la gente. Bueno, Perú viene hace 5 años ya con mucha inestabilidad política de presidentes a los que son destituidos por el Congreso. Uno tras otro, es un dominó, no resiste ningún presidente. Y finalmente va a ser el Congreso el que resuelva. Ya hubo 2 oportunidades en menos de un año en lo que se votó en el Congreso pedidos de destitución de Castillo y en aquel entonces no prosperaron. Pero a medida que la situación se agrava, las chances de que el pedido prospere aumentan. Fíjate lo que decía la presidenta del Congreso peruano. Es un problema que lo ha ocasionado el Ejecutivo por su falta de incapacidad. La gente no está contenta. Las marchas es por eso, ¿no? Las protestas es por eso. Pero y creo que el decreto supremo fue la gota que rebalsó el vaso. Si te parece bien, María, vamos a nuestra quinta conexión, que es un personaje que parece ajeno a esto, pero habló de esto. Se trata de Ricardo Gareca. Ricardo Gareca es un exfutbolista argentino, un gran delantero que jugó, por ejemplo, en Boca Juniors y que en este momento es el seleccionador de fútbol de Perú, el técnico de la Selección Nacional de Perú. Perú no entró al Mundial todavía, pero tiene el derecho a jugar un repechaje para poder entrar. Y en medio de esto, un personaje que genera muchísima expectativa en una conferencia de prensa de un deporte muy popular como el fútbol, habló de la crisis social que atraviesa Perú. Miren lo que dijo. Perú necesita tener gente, los chicos que compitan, y la única manera que compita es a través del deporte. Ojalá Dios quiera, en algún momento, en algunos años, Dios lo ilumine al Perú, que tiene un país con un pueblo maravilloso, que lo único que quiere el pueblo es trabajar. Lo único que quiere el pueblo es trabajar. Gareca también dijo esto que van a escuchar. Hay que ir a trabajar y hay que buscar la diaria, porque no hay para comer. Entonces, lo único que uno desea es precisamente que el pueblo, que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades.
Bueno, y verás, Ernesto, que por eso nosotros arrancamos siempre nuestro programa con las conexiones, tratando de darle sentido a un hecho puntual a partir de cómo se conecta con otros sucesos. En este caso arrancamos en Rusia y terminamos en su efecto en Perú, ¿no? Exactamente.